Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy con gran placer inauguramos nuestra segunda versión de Yo Aprendo con AFP Popular. Y sé que debemos tener algunos de nuestros egresados de la versión anterior que fue nuestra primera edición. Es un gran honor para nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón, darle la más calurosa bienvenida a esta segunda edición de nuestro Yo Aprendo con AFP Popular, donde también tendremos graduación y entregaremos certificado por la atención del 70% de los webinarios aplicados. Hoy recibí mensajes de algunos de los participantes que con gran gusto se estaban inscribiendo en esta nueva versión y nos llenó tanto al señor Grullón como a nuestro equipo. Nos llenamos de mucho orgullo de ver que realmente ustedes valoran este accionar de AFP Popular en favor de capacitar o perfeccionar la profesionalidad de todos nosotros, incluyéndome a mí, con técnicas que podemos aprender y adoptar para que nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana sea mucho mejor. Y para eso, en esta ocasión, hemos querido inaugurar con Camila Hasbún nuestro primer webinario. ¿Por qué? Porque realmente queremos que este año 2022 ustedes entren con técnicas para manejar el estrés. El estrés que nos ha causado la pandemia, el estrés que nos ha causado laborar a distancia, el no saber qué va a pasar. Pues le tenemos muy buenas noticias de que todo eso puede ser controlado y puede manejarse. Y para eso nuestra experta y coach facilitadora, Camila Hasbún, nos va a llevar las mejores prácticas y lo que podemos hacer. Camila Hasbún es dominicana, licenciada en psicología clínica con un máster en neurociencias de la Universidad de Columbia. Cuenta con formaciones nacionales e internacionales en el área de evaluaciones clínicas y asistencia en investigación de neurociencias aplicadas al aprendizaje y la educación. Ella es conferencista en esos temas, neurociencias aplicada a la educación, a la psicología, pero sobre todo al bienestar personal y laboral, que es lo que estamos buscando a través de llevar este webinario del día de hoy, de poder hacer en medio de todas estas crisis un equilibrio en nuestras vidas. Además, Camila es docente en las escuelas de psicología y educación en programas de licenciatura, donde aborda temas de vanguardia, como el que hoy le vamos a llevar con un enfoque neurocientífico. En la actualidad, ella es psicóloga independiente en el área de evaluación clínica y en la formación parental, docente y personal a través de la plataforma de Neurospace. Sin más preámbulos, Camila, te dejo la audiencia que sé que está muy deseosa con este, nuestro primer webinario. Ahora sí, Camila, te dejo con todo tu equipo. Hola, hola, gracias por la invitación otra vez. Cerramos la última vez con este segmento de Yo Aprendo con AFP Popular y ahora tenemos la oportunidad de abrirlo y para nosotros realmente es un gran privilegio. Con este tema que nos han solicitado sobre autogestión para mayor impacto profesional. Así que hoy vamos a hablar no solo de cómo ser buenos líderes, sino cómo ser buenos líderes de nosotros mismos. Así que creo que todos los que están aquí están muy interesados en saber cómo aprender a autogestionarse mejor, cómo aprender a manejarse mejor para causar un mayor impacto, tanto profesional
como personal en los diferentes entornos de su vida. Y quiero empezar diciendo, la verdad que me ponía a reflexionar sobre el hecho del cambio y la autogestión. Y generalmente nosotros cerramos en pensar que el cambio es generado desde adentro, perdón, desde afuera hacia adentro. Es decir, si el entorno cambia, entonces por ende yo puedo gestionar el cambio. Sin embargo, el cambio que es perdurable, el cambio que es significativo, es el que siempre se va a generar desde dentro hacia afuera. Y esto es lo que vamos a hablar hoy, cómo el mayor impacto profesional va a venir a ser causado a través de la capacidad que tengamos de administrar correctamente nuestros propios recursos. El mayor impacto no va a venir por qué tan buenos líderes podamos ser, sino qué tan buen líder puedo ser de mí mismo. Liderarnos a nosotros mismos tiene muchas implicaciones, unas pues más complejas que otras. Y lo que mayormente pasa inadvertido y se convierte insignificante a la luz de probablemente otras cosas que parezcan más significativas, es probablemente donde se encuentra el mayor problema del autoliderazgo o de la autogestión. Entonces, vamos a empezar hablando de esas cosas pequeñas, de cosas pequeñas que tienen gran impacto. Empezamos primero en los mosquitos. La verdad que yo soy de las personas que odia el zumbido de los mosquitos en mi oído, y la verdad es que a veces yo soy de las que he dicho, pero ¿para qué existen estas cosas tan pequeñas e insignificantes, o por lo menos que lucen insignificantes y que prácticamente pasan desapercibidas a menos que estén cerca de nosotros? Pero para los que no sabían, la extinción masiva, por ejemplo, de los mosquitos puede crear un desequilibrio tan grande en el ecosistema por falta de alimento de las aves, que el número de aves podría reducirse, el número de aves mundialmente hablando, se podría reducir incluso hasta la mitad. Pero ese desequilibrio causa un desequilibrio en el ecosistema que a su vez va a degradar ecosistemas marinos, va a agotar recursos minerales, va a degradar recursos naturales. O sea que realmente nosotros en cierta manera dependemos del pequeño impacto que tienen los mosquitos. En pocas palabras, ese zumbido molesto y esa picada nos mantienen prácticamente vivos. Y eso mismo pasa con las hormigas. Si no existieran las hormigas tan pequeñas y parecieran tan insignificantes, la calidad de nuestro suelo se vería afectada, provocando cambios en la agricultura, el paisajismo. Las hormigas son vitales para que podamos cosechar y, por tanto, para que podamos tener ecosistemas y vidas realmente viables. Entonces, ¿qué de nosotros es algo que pasa desapercibido o luce insignificante, pero sin embargo causa gran impacto? Las cosas que usualmente nosotros desestimamos causan gran impacto. ¿Y qué son esas cosas en nosotras que las pasamos o les pasamos por encima, pero sin embargo pueden generar grandes cosas dentro nuestro? ¿Qué es eso en nosotros que podemos desestimar muy fácilmente? Y sin embargo, es lo más difícil de liderar o gestionar. Pues no podemos hablar de cosas pequeñas y de gran impacto sin antes mencionar nuestras protagonistas del día de hoy, que son nuestras emociones. Así como los mosquitos o las hormigas pasan desapercibidas y pensamos conscientemente poco en ellas, bueno, sabemos que existen, pero realmente no pensamos conscientemente en su existencia. Las emociones son grandes capitanes de nuestra vida y las obedecemos sin darnos cuenta. Esta frase fue dicha por una persona que sabía lo que estaba diciendo. Vincent Van Gogh, un gran pintor que de hecho cometió suicidio debido a grandes problemas psicológicos y grandes cantidades de estrés y pensamientos tóxicos. Él decía que las cosas pequeñas, las emociones pequeñas que comienzan de forma pequeña, son cosas que dirigen nuestra existencia y nos llevamos de ellas, nos dejamos gestionar por ellas, sin siquiera darnos cuenta. Las emociones son grandes capitanes y dirigen el curso de nuestra vida.
y tienden a gestionarnos por naturaleza. Sin embargo, esta gestión de nuestra emoción hacia nosotros, de que nuestras emociones nos gestionen, no sería un estado más demasiado óptimo. Ser personas obedientes e influenciadas por este pequeño motor generalmente tiene grandes consecuencias, y aquí es que radica la gran importancia de la autogestión. Y cuando hablamos de autogestión, realmente hay muchos tipos de autogestión. Podemos hablar de autogestión de tiempo, podemos hablar de autogestión de recursos, de autogestión de dinero, de autogestión de productividad. Pero en este webinario vamos a centrarnos precisamente en una que es capaz de movilizar pues todas las demás autogestiones. Y cuando hablamos de autogestión en este tiempo, lo que vamos a referirnos es a esa habilidad para asumir, dirigir, preocuparnos y coordinar nuestras emociones, conductas, pensamientos de una forma consciente y productiva. Vamos a introducir cómo podemos asumir, dirigir, preocupar, coordinar esta parte que necesita de nosotros gestión, esta parte pequeña que causa gran impulso, esta parte pequeña que no se ve y solemos desestimar. La autogestión es esa capacidad inherente que tenemos de dominarnos, de dirigirnos, de coordinarnos en términos emocionales y mentales. Y yo creo que, por mi experiencia lo puedo decir, es una habilidad muy poco desarrollada culturalmente hablando. Y no sé tal vez si ustedes puedan estar de acuerdo conmigo en ese punto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a autogestionar basándonos en esta definición? Vamos a autogestionar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra conducta. Es de este tipo de autogestión del que vamos a hablar el día de hoy. Y pronto, aunque veamos estas tres cosas como partes tal vez disociadas ahora, vamos a ver a medida que vayamos avanzando que realmente no hay una disociación entre mente, emoción y conducta, sino que una de ellas es el motor más poderoso y actúan de forma jerárquica. Así que cuando gestionamos una de ellas, de forma consecuente, vamos a estar gestionando las demás. Pero nosotros tenemos un problema cultural, y esto se lo digo como emprendedora y se lo digo como psicóloga también. Y es que en general nosotros solemos desestimar la importancia de la autogestión emocional. Sobre todo los hombres, si hay hombres aquí escuchándome, las mujeres lo hacemos mucho, pero en los hombres hay ciertos estereotipos en lo que se refiere a la autogestión emocional. Y generalmente ellos y las mujeres también nos disociamos de las emociones y somos excelentes represores de la misma. Somos excelentes en la gestión de nuestros recursos académicos, nuestros recursos económicos, de tiempo. Tenemos los más altos honores, los más altos puestos, pero ¿a qué costo? Y generalmente ante ciertos cambios del entorno se evidencia que no toda nuestra autogestión está en el lugar correcto. Las investigaciones muestran que, para bien o para mal, las emociones van a influir en todas las áreas de la vida de una persona, tanto por ejemplo, en la persona que labora, en el profesional, en el compromiso, en la creatividad, en la toma de decisiones, en la calidad del trabajo. Absolutamente todo es dirigido por este pequeño motor de las emociones. Y cómo ellas nos manejan a nosotros generalmente va a impactar en todas las áreas. Y por esto es que viene la gran importancia de aprender a monitorear y a manejar los sentimientos, partiendo de su origen y de su naturaleza. La importancia de las emociones han pasado a un segundo plano en el mundo personal y laboral. Y tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo en ese punto, porque lo estén observando en sus propias vidas y en sus alrededores. Sin embargo, nuestro manejo emocional define el curso de mi impacto profesional y afecta todas las demás esferas de mi vida. La regulación exitosa de las emociones es fundamental para el funcionamiento psicosocial y está relacionada con beneficios para la salud mental.
Entonces, la gran incógnita o ironía, pudiéramos decir, es que vamos al médico porque estamos enfermos, pero el psicólogo es para locos. Vamos al gimnasio, pero el entrenamiento de mis emociones es para débiles o es para otro tipo de perfiles. Vamos al salón de belleza, pero el cuidado de nuestra mente está desfasado. Somos muy buenos cuidándonos por fuera, hasta que se revela lo que realmente tenemos dentro. ¿Cómo está la regulación de nuestras emociones? Así como son las más poderosas, son también las que más sufren y son las más sensibles. Y déjenme decirles que las emociones hoy están en su estado más crítico. Y les voy a dar algunos datos de por qué esto es así. La tendencia de las personas a vivir más años en muchos países se ha invertido. Las personas generalmente ahora mueren más jóvenes que sus predecesores a causa de las enfermedades prevenibles relacionadas con el estilo de vida. Y a estilo de vida me refiero a consumo de drogas, a presión financiera, a depresión, a aislamiento. Las personas entre 25 y 64 años generalmente son las más afectadas. Y cada vez los índices de mortandad asociados con la desesperación y la desesperanza van en aumento. El suicidio se eleva a cantidades bastante elevadas a través de que los años pasan. O sea que a pesar de toda que nuestra tecnología ha innovado, la medicina ha innovado, hay nuevas formas de morir a las que se asocian los índices de mortandad. Son cosas a las que no asociábamos antes. Y hoy las estamos viendo, que tienen mucho que ver con esa desesperación, desesperanza, mal manejo de estrés y mal manejo de emociones. Incluso la depresión y la ansiedad leve, si no se controlan, dicen estudios, pueden conducir a un aumento estimado de un 20% en el riesgo de muerte por todas las causas, excepto el cáncer. Es evidente que las tasas de suicidio están aumentando, convirtiéndose en una de las causas principales de las muertes. El consumo de sustancias está aumentando y el consumo de sustancias generalmente viene producto de problemas en el estado de ánimo. Las personas están hoy más depresivas y más ansiosas que nunca, y eso es algo que lo podemos ver en todas las investigaciones. Nuestros hijos son los más medicados hoy de cualquier generación en la historia. Y entonces, para colmo, viene a entrar en esencia, en escena, el producto de la pandemia. Se habla de una cuarta ola del COVID que no tiene nada que ver con el COVID per se, sino con los resultados emocionales que ha dejado esta pandemia. Si nos ponemos a calcular, y de hecho van a comenzar a salir ya estudios de los efectos emocionales del proceso de pandemia, vamos a ver que esta ha jugado un fuerte papel en el estado de ánimo y en los niveles de estrés en la población infantil, adolescente y adulta. Son tiempos de cambios, son tiempos donde generalmente los niveles de estrés se elevan por ciertas incertidumbres que están causadas por el entorno. Así que si antes estábamos viendo deficiencias en las emociones, desregulación de las emociones, hoy por hoy vamos a estar viendo aún más. Y por eso la importancia de aprender a gestionarnos emocionalmente, más que en todas las otras áreas. Los psicólogos de nuestro país, he entrevistado a muchos psicólogos ya de nuestro país que ven a personas dentro del área terapéutica y todos han tenido una misma respuesta. Pacientes post pandemia se han elevado a niveles deprimentes los síntomas de ansiedad. Se habla incluso de un 40% de población con algún tipo de problema de ansiedad. Se multiplicó por 3 el uso de ansiolíticos con receta médica y los no prescritos incluso por 10. Los estudios realizados incluso en nuestro país y por la información cualitativa de diferentes profesionales de la salud han visto un incremento en insomnio, en trastorno por estrés postraumático, en depresión, en aislamiento
en agotamiento crónico, en el burnout, sobre todo en el burnout laboral, porque en vez de disminuir las revoluciones, realmente la pandemia las aumentó de una forma muy significativa. El terrible manejo de nuestras emociones es una pandemia silente. ¿Por qué será que nuestras emociones son tan difíciles de gestionar? ¿Por qué? ¿Por qué vemos tantas personas disciplinadas pero desreguladas? ¿Por qué tantas personas fit pero en descuidado emocional? ¿Por qué tantas personas exitosas pero costándole el sueño y el bienestar? ¿Por qué generalmente desestimamos a nuestras emociones y son ellas tan difíciles de gestionar? Y vamos a entrar un poquito en ciencia ahora, dentro de cómo funciona un poquito nuestro cerebro emocional para entender de dónde viene la necesidad o la naturaleza del manejo de nuestra gestión emocional. Tenemos que entender cómo funcionamos para poder asumir conductas responsables y conscientes de por qué deberíamos de actuar de ciertas formas en relación con nuestras emociones. Ya vimos que el producto de un sistema emocional descontrolado realmente conlleva y trae consigo muchas consecuencias. Y nuestras emociones, el gran problema con ellas es que funcionan como el que generalmente está al volante de nuestra vida y quiere dominar ese volante por todas las formas posibles. El tema es que quitar el control a las emociones es un trabajo difícil que conlleva ciertos niveles de disciplina. Hay un hecho que por naturaleza humana vamos a estar viviendo con él por siempre. Y es el hecho de que nuestras emociones siempre van a querer obtener el volante. Las emociones siempre de forma natural, instintiva, así fuimos creados, van a querer asumir posiciones jerárquicas en nuestra vida. Y es nuestra propia mente la que va a tener la capacidad de disminuir su influencia y dominarla y autogestionarla. Entonces es un principio fundamental que debemos entender. Somos seres emocionales y nuestras emociones naturalmente van a dominarnos por estos principios de cómo el cerebro funciona al respecto. Ojo, las emociones son vitales, son importantes, las emociones son sumamente buenas, nos hacen seres únicos. Nuestra vida es en esencia lo que son nuestras emociones y lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Lidiar con nuestro entorno, nuestros traumas, nuestro modo desadaptativo de pensar, la vida diaria puede ser muy abrumador y desgastante si nosotros perdemos control sobre esto. La idea es poder ser seres emocionales, pero sin estar bajo la influencia total de ellas. Y esto en el cerebro tiene muchos mecanismos sumamente complejos que voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla. ¿Cómo funciona generalmente nuestras respuestas al estrés? ¿Cómo generalmente se da en nuestro cerebro grandes cantidades de situaciones emocionales que están reguladas precisamente por nuestra biología? Y son también reguladas por nuestra biología, pero llegan momentos donde hay desregulación de ellas. Y todo nuestro sistema, por lo menos del estrés, que generalmente es el motor para todas las demás emociones, se dirige en nuestro cerebro por un sistema llamado el eje hipotalámico pituitario adrenal. Suena súper complejo, pero simplemente son formas de distinguir las estructuras que están involucradas en el procesamiento del estrés. Y es de esta forma más o menos que ocurre. Cuando nuestro sistema emocional recibe o nuestro cerebro recibe algún tipo de señal de estrés o algo ocurre en nuestro entorno que eleva una alerta en nuestro sistema emocional y nuestro sistema de supervivencia, que generalmente es regulado por este eje, nuestro cuerpo inmediatamente percibe el peligro y se pone en acción para el mismo. ¿Qué pasa? Un evento estresante no necesariamente tiene que ser algo visible. Un evento estresante para el cerebro o un detonante que el cerebro diga, ok, hay que encender todos los mecanismos de defensa, puede ser incluso desde un terremoto
que ocurre ahora mismo, hasta un pensamiento tóxico de soy un inútil, o nadie me necesita, o soy una persona que soy mala con los demás, tengo poca valía personal. Todo eso implica que nuestro cerebro tiene que entrar en un estado de supervivencia. Entonces, cuando esto ocurre, cuando este eje se pone en acción a través de nuestro sistema nervioso autonómico, se comienzan a segregar grandes cantidades de hormonas llamados los glucocorticoides. Entre ellos, uno de los más importantes y prominentes, la hormona del cortisol. Tal vez muchos conozcamos esta hormona del cortisol. Esta es la hormona que en buenas cantidades nos ayuda a movilizarnos para el cambio, nos ayuda a generar algún tipo de respuesta. Está súper elevada en las mañanas porque es una hormona que también nos mantiene alerta. En cantidades adecuadas, el cortisol es bastante bueno para la salud. El problema es que hay veces donde nuestro mismo cerebro baja de manera automática las cantidades de cortisol de forma natural, porque ya ve, bueno, los niveles de estrés o el entorno o lo que fuese que genera el estrés bajó. Pero hay momentos donde el entorno o los mismos pensamientos insisten en elevar por mucho tiempo y mucho rato grandes cantidades de cortisol, haciendo prácticamente muy difícil a nuestro mismo sistema a que lo regule. Es como que estoy llenando un vaso de agua, por ejemplo, pero el vaso tiene un tope para poder recibir el agua. Ahora, cuando nuestro sistema de cortisol empieza a desregularse, yo echo agua en el vaso, yo echo agua y la misma se desborda hasta un punto que el vaso no puede contenerla más. Generalmente, cuando el cortisol se desregula es cuando viene el problema. Y esto ocurre cuando vivimos en estados muy ansiosos, cuando vivimos en estados muy reactivos, cuando perdemos los estribos con mucha facilidad, generalmente es porque nuestro cortisol está más elevado de lo que debería estar elevado para que esté generando cosas positivas en el cuerpo. Cuando nosotros estamos inundados por el cortisol, estamos bajo una influencia emocional importante. No solo el cortisol genera emociones en nuestro cerebro, sino que también contamos con todo un sistema lleno de estructuras llamado el sistema límbico que genera un procesamiento emocional importante y es catalizado también por esta hormona del cortisol. Cuando nuestro sistema límbico toma el control, sus estructuras se hiperactivan y comienza el problema de reacción. Comienza el problema de desregulación. Comienza el problema con la autogestión. Y tenemos que evitar esa desregulación a través de la autogestión emocional. El cortisol en sí y la desregulación del mismo, estar constantemente asediados por un cerebro emocional, implica que vamos a estar en un estado instintivo. El cerebro emocional es por naturaleza instintivo. El cerebro emocional por naturaleza es reactivo. Cuando está generalmente desregulado, estamos siendo dominados por la emoción. Toma prioridad en el procesamiento cerebral. Eso quiere decir que no pasamos la información racional de una forma efectiva cuando estamos bajo la influencia de demasiado contenido emocional. Está equipado para la supervivencia, por eso es tan inmediato, por eso es tan reactivo y tan automático. No tiene input racional nuestro cerebro emocional. Nuestras emociones, cuando quieren dominarnos, es muy difícil que podamos obtener algo racional de ellas. Es un sistema automático y responde a sí mismo de forma automática. La amígdala es una de las grandes catalizadoras, no la amígdala de nuestra garganta. Tenemos una amígdala, fíjense de qué tamaño, es del tamaño de una almendra, una estructura sumamente profunda en nuestro cerebro, que es prácticamente la protagonista de todos estos efectos. Esta es una pequeña estructura que responde al peligro y también le dice a nuestro cuerpo cuándo debe de generar estrés, pero no le dice cuándo debe de controlarlo, cuando ya es suficiente. Eso lo hace otra estructura llamada el lóbulo frontal. Esta es la que nos dice debes de detenerte o debes de parar. ¿Qué pasa? La influencia de la amígdala
es más poderosa, automática e instintiva que la del lóbulo frontal. El lóbulo frontal necesita un pensamiento, necesita una acción muy pensada y disciplinada. Entonces, mientras nuestro sistema emocional viene siendo un acelerador, nuestro sistema límbico viene siendo un freno. Y pues evidentemente estamos hablando de un concepto emocional que restringe nuestra capacidad para ser personas adaptadas en el entorno. No estamos hablando de la felicidad, aunque la felicidad desregulada también puede llevarnos a estados de ansiedad. No estamos hablando de emociones tanto positivas, sino más de emociones que desreguladas causan un ambiente tóxico en términos biológicos. Entonces, la parte más importante de llevarnos de aquí, de este punto, es que bajo el efecto emocional, nuestro cerebro actúa de manera automática sin los beneficios del pensamiento, el razonamiento y la conciencia. No podemos tomar decisiones bajo la influencia emocional, aunque querramos. No deberíamos pelear con otros bajo la influencia emocional. No deberíamos tomar decisiones bajo la misma, decisiones importantes. No deberíamos gestionar a otros sin antes haber gestionado nuestro propio sistema desregulado. Entonces, de forma automática tenemos que pensar que cuando estamos bajo este contexto de abrumamiento emocional, de estrés, de procesos ansiosos, nuestra conciencia está bloqueada. Porque generalmente la amígdala puede actuar sin la ayuda del lóbulo frontal, que es el juicio. Y la razón, de hecho, anula la del lóbulo frontal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado bajo esta influencia y salir de esta influencia es lo importante a la hora de ser grandes disruptores y personas que puedan impactar a su entorno. Una falla en nuestra autogestión va a terminar en estados depresivos, cuando prolongamos estos sistemas de cortisol, estados de ansiedad, reacciones contra otras personas que son contraproducentes. Vamos a terminar en procesos de irritabilidad, tensión, intranquilidad. Las investigaciones han visto cómo la gran ausencia de esperanza y la falta de recursos para gestionarnos, para satisfacer, hacer frente a las necesidades emocionales que son instintivas, traen muerte prematura como el suicidio, daños cardiovasculares, degradación del sistema inmunológico, síntomas gastrointestinales. O sea, realmente no estamos hablando simplemente de algo pequeño como la emoción, estamos hablando de nuestro ser completo. Está influenciada por una buena gestión emocional. Todo el cuerpo entra en estados de inflamación que puede aumentar nuestra vulnerabilidad en enfermedades hasta un 75 a 95% cuando estamos en un estado de agitación constante. Cuando somos incapaces de bajar las revoluciones, cuando somos incapaces de pensar de una forma más neutral y pasiva. Imagínense en el gran estado de vulnerabilidad que estamos. Un sistema de cortisol desregulado va a conducir a que los reguladores del estrés, que es el lóbulo frontal, se fundan, limitando nuestro manejo futuro del estrés. O sea que, ojo, entre más prolongamos el no saber o no gestionarnos emocionalmente, entre más prolongamos, desestimamos la emoción, a futuro vamos a ser menos incapaces de gestionarlo. Generalmente altera el volumen cerebral. Somos más deficientes en la concentración y la toma de decisiones. Somos deficientes en la memoria. Cambios alimenticios ocurren. Somos más vulnerables a trastornos fisiológicos neurodegenerativos. Y existe un declive significativo en nuestro sistema inmunológico. Estas son las grandes consecuencias de no emitir un proceso de autogestión. Se dice que el sistema de cortisol desregulado es responsable de un 90% de las enfermedades y que solo de un 5 a 10% de enfermedades provienen solo de factores genéticos. O sea que estamos hablando que un 90% de los infartos que ocurren generalmente son dados por nuestro mal manejo emocional.
por los altos niveles de estrés, porque el estilo de vida que llevamos ha causado cambios en nuestra genética, provocando mal. O sea, que realmente es grande el impacto de la misma. Y yo les quiero preguntar a ustedes, yo quiero que tomemos un momento para reflexionar. ¿Cómo está tu estado emocional? De manera general. ¿Cómo te sientes de forma generalizada? Muy estresado, muy triste, te sientes relajado o realmente estás en un estado constante de intranquilidad. Tal vez estas preguntas te puedan ayudar un poco más. ¿Cuáles son tus reacciones cuando tienes un altercado con un colaborador? ¿Cómo reaccionas a eso? Cuando tienes fuertes problemas en casa, ¿cómo reaccionas cuando cometes errores? ¿Cómo reaccionas cuando fracasas? Cuando otros te fallan o te traicionan. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no te salen como quieres? ¿Cómo reaccionas cuando se presenta una injusticia frente a ti? ¿Cómo reaccionas cuando tienes más en manos de lo que puedes manejar? Si puedes identificar cómo reaccionas en situaciones como estas o similares, puedes tener un termómetro de por dónde anda tu autogestión emocional, de cómo estás manejando tus emociones, de qué tan desregulado estás en todos los sentidos de la palabra. Y es importante que partiendo de aquí, entonces, pensemos a entender por qué es posible la autogestión. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio va a reposar nuestra libertad y poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reposa nuestro crecimiento y nuestra libertad. Es una frase muy poderosa y muy significativa. Entre lo que ocurre y entre cómo respondo hay un pequeño espacio. Y aquí viene mi voluntad y mi libertad de elegir qué voy a hacer y cómo voy a reaccionar en ese espacio. Es en esa respuesta que podemos estar condenados a la desregulación o crecer en libertad. Este es el principio principal de la autogestión emocional. La clave de toda autogestión o autorregulación emocional es entrenarnos para traer el cerebro racional a controlar la reacción emocional. Parece un trabalenguas, pero es bastante sencillo. Ahorita vimos cómo cuando el cerebro está en su estado emocional desregulado, anula inmediatamente el cerebro racional. Pero en nosotros, en ese espacio, está la libertad para entrenar a nuestro cerebro a traer la razón por sobre esa reacción emocional. Y este es el principio de la autogestión. El tema es que no podemos hablar de autogestión emocional sin primero hablar de autogestión mental, es decir, de la mente. Vimos ahorita cómo mente, conducta y emociones. Pues déjeme decirle que la jerarquía es mente, emociones y conducta. La mente regula la emoción y la emoción regula la conducta. Entonces tenemos que empezar por el origen. Y biológicamente estamos diseñados para eso. Así como nuestra amígdala que hablamos ahorita generalmente funciona sin la acción frontal, también hay un vínculo muy significativo neuronalmente hablando y biológicamente hablando entre la amígdala y el lóbulo frontal. Ellas están conectadas entre sí. Por esta conexión somos capaces de equilibrar las emociones que nosotros experimentamos físicamente en el cuerpo y entonces nos permite reaccionar razonablemente. El estar demasiado desregulado no es una justificación para accionar de forma irracional. ¿Por qué?
porque biológicamente estamos preparados para entrenar nuestra razón a que domine por sobre esa desregulación emocional. La autogestión empieza en la mente y tú eres tu mente. Cómo tú piensas, cómo tú sientes y cómo tú eliges va a afectar directa e indirectamente tu cuerpo y tu cerebro. Y el manejo de la mente, aquí es que está el meollo del asunto. No es en el manejo de las emociones, es el manejo de la mente que está dirigiendo la emoción. Y la mente es esa parte inmaterial que somos literalmente nosotros mismos. Todo radica en nuestra mente. Es una habilidad que debe aprenderse ese manejo. La autogestión puede convertirse en un hábito y en términos científicos puede automatizarse, puede fluir bastante bien en términos de redes neuronales para que cuando vayamos a reaccionar podamos pasar primero por el filtro de la autogestión, no siendo dominados por el cerebro emocional, porque ya vimos que biológicamente estamos diseñados para poder hacer eso. Ojo, no hay atajos para el buen manejo emocional y mental. Necesitamos aprender a manejar nuestras mentes en vez de estar totalmente dependiendo de factores externos, como los medicamentos. Ojo, no estamos demonizando los medicamentos, pero sí estamos haciendo énfasis en que la dependencia a un medicamento sin trabajar la mente es como tapar el sol con un dedo. Les cito un estudio muy interesante que estuve leyendo, y es que las tasas globales de depresión generalmente han estado en un 4% desde el año 90. En el 2008 se hizo un metaanálisis de ensayos con antidepresivos, o sea, de muchos estudios que habían visto el efecto de antidepresivos en diferentes poblaciones, y se vio cómo, a pesar de un aumento en los antidepresivos, no se había observado una reducción en las tasas de ansiedad, depresión o adicción. O sea que no hay una correlación entre disminución de depresión y medicación a la depresión, siempre y cuando haya un manejo de la mente de por medio. Los medicamentos nos ayudan a gestionar mejor nuestra mente, pero no la gestionan por nosotros. La depresión y la ansiedad no son etiquetas que nos permiten irnos por una vía de medicación solamente, sino señales y advertencias que nos dicen que algo está pasando y debemos de atenderlos. Ojo, yo no estoy, vuelvo y digo, en contra de ningún tipo de medicación. De hecho, es sumamente efectiva para ayudarnos a procesar de forma racional lo que es el proceso de autogestión. Pero cuando solamente reprimimos, etiquetamos y drogamos nuestra angustia mental en lugar de aceptar y procesar y reconceptualizar el sufrimiento, entonces estamos teniendo un problema y estamos tomando un atajo, porque eso no va a solucionar el proceso de autogestión. Para poder autogestionarnos de forma efectiva, necesitamos saber cómo gestionar la mente, cómo dominar los pensamientos, incrementar la conciencia de cómo estamos pensando y por qué estamos pensando así. El cambio requiere acción y aplicación, y ambos son impulsados por nuestra mente. Si queremos cambiar algo en nuestras vidas, primero tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestra mente. Cuando lo cambiamos, vamos a recablear redes neuronales en el cerebro que van a crear una actitud útil, sostenible y automatizada. El manejo de la mente es una habilidad crítica que debemos de aprender. Ojo, se aprende. Ojo, estamos capaces, somos biológicamente capaces de aprender.
Y los que han estado por aquí anteriormente ya habrán conocido el término neuroplasticidad, que me gusta tocar tanto. Y para este tema es bastante válido también, porque tal vez hay algunos en la audiencia que dicen, es que no hay forma de que yo pueda cambiar mi forma de pensar. Yo soy así y no puedo cambiar. Pero por este proceso que se da inherente en nuestro cerebro, de que nosotros somos capaces, el cerebro cambia a pesar de las circunstancias. Nosotros somos capaces de modelar la forma en que el cerebro está conectado y de reestructurarlo, el entorno reestructura el cerebro. Entonces podemos orientarnos al cambio. Y la mente, nuestros pensamientos son esa fuerza que van a dirigir la neuroplasticidad. Recordemos que la mente precede la emoción. Entonces no es la emoción que vamos a cambiar, porque si cambiamos la emoción, después el mismo pensamiento va a venir y la va a volver a traer. Cortamos de raíz cuando trabajamos en la mente, cuando trabajamos en el pensamiento. Y esta es la fuerza que dirige este proceso de neuroplasticidad. Entonces, los principios fundamentales para estar positivos con relación a este proceso es, puedo aprender a gestionarme. Y puedo aprender significa que debo dejarme enseñar a gestionarme, posiblemente, y en la mayoría de las veces, de una segunda persona. No soy una víctima. No soy víctima de mis traumas, no soy víctima de cómo me enseñaron, no soy víctima de mi crianza. Yo puedo marcar un precedente de cambio. Mi cerebro emocional puede aprender a regularse. Mis decisiones, ese espacio entre el estímulo y respuesta, dirigen el curso de mi bienestar emocional. Yo elijo cómo pensar, otros no. Yo soy el responsable. Yo elijo cómo voy a reaccionar. Entonces, la bola se ha pasado a nuestro lado. Ya no estamos hablando de una gestión aérea, ya no estamos hablando de gestionar a otros. Estamos hablando de aprender a ser líderes de nuestra mente. Por más utópico que suene, esto es realmente posible gracias sobre todo a los aportes en terapia cognitivo-conductual. Y por eso yo quiero proveerles a ustedes 4 técnicas para el manejo de nuestra mente con el fin de mejorar la autogestión. Oh, estas no son técnicas mágicas. Esto requiere un entrenamiento. Así que tal vez este es el momento donde usted quiera sacar un lápiz y un papel o alguna computadora o algún celular para anotar estas técnicas que yo les prometo, les garantizo que si se entrenan de forma práctica en hacerlas, pueden lograr de pequeños a grandes cambios en su gestión emocional. Estas técnicas están basadas en el manejo de la mente. A veces nosotros nos aferramos a esta idea tóxica de que si yo hago X, puedo lograr Y. Y que ese resultado Y es estándar para todo el mundo. Sin embargo, hay un tema importante. Y es que el impacto de nuestras circunstancias individuales, externas e internas, tienen una gran influencia en nuestra autogestión. No podemos realizar un ejercicio de comparación, porque todos tenemos respuestas diferentes al estrés. Porque yo maneje peor el estrés que mi colaborador o que mi colega no significa que yo sea menos capaz de autogestionarme. Significa que somos personas con genéticas diferentes, con historia de vida diferentes, con crianzas diferentes, con cableados cerebrales diferentes. Entonces tenemos que aferrarnos a este autoconocimiento. Toda nuestra acción hacia el estrés, hacia las emociones, van a depender de muchas cosas. Primero, ¿quién soy? ¿Cuál es mi historial de vida? Podemos detenernos a reflexionar en este punto. ¿Cuál es mi modelo de crianza? ¿Qué cosas en mi casa a mí me dijeron que valían? ¿De qué forma fui criado? Estos no son eventos para justificar nuestro accionar, sino para movilizarnos al cambio. Mi propio sistema de creencias, ¿cuál es mi percepción, mi cosmovisión, mi perspectiva sobre el mundo? ¿Qué para mí es percibido como estrés? Porque tal vez para el que está al lado mío, realmente lo que para mí me está volviendo loca,
a él no le genera absolutamente nada. Y eso está bien, porque por esto es importante el autoconocimiento. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuál es mi predisposición genética? Esto es una parte importante. Ojo, no predestinación genética, sino predisposición genética. Los trastornos mentales, los trastornos del estado de ánimo, suelen pasar de generación en generación. Suelen hacerlo. Y de hecho, una persona que haya tenido un sistema familiar comprometido por trastornos depresivos, ansiosos, esquizofrenia, trastornos de personalidad, muy probablemente lo vaya a heredar también. Por tanto, el paquete genético influye bastante en quién lo desarrolla y quién no. Pero nuestra mente tiene más fuerza en términos de genética. Es decir, si podemos de alguna forma orientarnos desde temprano a la autogestión y entender la importancia de este proceso, podemos hacer que ese gen depresivo ni siquiera se manifieste de la forma que debió manifestarse por la carga genética que yo cargo. Pero es vital conocernos, es vital diferenciarnos de los demás y respondernos a estas preguntas. ¿Cómo funciono? ¿Qué me detona? ¿Qué no tolero? ¿Cuándo yo llego a mi límite? Hay ciertos tipos de personas que me detonan más que otras. ¿Por qué? ¿Cuáles son mis fortalezas de carácter? ¿Cómo es mi sistema de creencias? Estas son preguntas muy básicas que pueden ayudarnos. Voy a poner ahí por si alguien quiere tirar una foto. Que nos pueden guiar a un mejor autoconocimiento. Ojo, la autogestión empieza por el autoconocimiento. Yo no puedo gestionar lo que no conozco. No puedo gestionar un equipo si no tengo ni idea de quién es mi equipo, cuáles son las habilidades de mi equipo. Igual, imaginémonos que yo soy mi propio equipo. ¿Cómo voy a empezar? De atrás para adelante. Primero tengo que conocer quién soy. Primero tengo que saber cuáles son las áreas que me hacen fuerte y cuáles son las luchas. Con este precedente y fundamento sentado, entonces vámonos a los pasos más prácticos. Primero me detengo al autoconocimiento. Segundo, comienzo a ejercer lo que se le llama, o lo que yo le llamo, el reconocimiento emocional. El reconocimiento emocional es una etapa de la autogestión que implica vivir vidas de pensamiento más disciplinadas. Generalmente esto conlleva esfuerzo, el estar más conscientes de lo que estamos permitiendo que entre en nuestra mente. A veces nosotros, o bueno, no a veces, siempre, nosotros no podemos invertir toda nuestra energía cerebral en nuestros pensamientos, pero generalmente no invertimos ninguna. Entonces tenemos que hacer devoto un poquito de esa energía, una buena parte de ella, para incrementar esa conciencia. ¿Cómo estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando así? Y situándonos en un evento estresante, estos son 3 pasos muy prácticos, parte de este reconocimiento emocional. Imaginémonos que estamos en nuestro entorno diario y comienza a elevarse esa inquietud y esas emociones se comienzan a poner como fuera del orden. Primero, parte de este reconocimiento emocional, parte de incrementar esa conciencia, es que yo tengo que distinguir lo que es estresante para mí. ¿A qué tipo de estresores es que yo soy más vulnerable? ¿Qué me saca de mi casilla? ¿Qué me pone inquieto? ¿Qué me genera estrés? A veces nosotros estamos volando por el cielo de ansiedad, pero ni siquiera somos capaces de delinear el origen de esa ansiedad. Entonces, pensemos, ¿es la demanda laboral? ¿Es la demanda familiar? ¿Es el manejo del tiempo? ¿Es la productividad? ¿Son las emociones internas? ¿Es mi desconcentración? ¿Son mis pensamientos sobre mí mismo? ¿Es mi autoestima? ¿Qué es lo que está provocando este estado de desregulación emocional? Una vez lo identifique, lo mantengo presente y luego voy a distinguir los signos emocionales y físicos que este estresor me está generando. A veces confundimos irritabilidad con tristeza o preocupación con sensibilidad. Tenemos que aprender a ser buenos personas que nombran adecuadamente sus emociones.
Este estrés, este estresor, ¿qué fue lo que me provocó? Me hizo sudorosa las manos, me hizo palpitar el corazón, me hizo doler la cabeza, me hizo sentir preocupado y más hiperactivo, irritable, triste. De repente me empezó a doler el estómago y lo que detonó fue ese pensamiento. De repente estoy teniendo problemas cardiovasculares después de este evento. Tal vez son cosas que nunca hayamos pensado. Pero si nos detuviéramos a pensar, pudiéramos delinear el origen. Entonces, distingo el estresor y luego distingo los síntomas emocionales. Ok, esto me está provocando ¿qué exactamente? Y lo nombro, y lo anoto, y lo pienso. Y una vez identifique la emoción, debo distinguir el pensamiento que la generó. Es más fácil distinguir una emoción que distinguir un pensamiento. Es por eso que primero entendemos cómo nos hace sentir y luego, ¿qué emoción, qué pensamiento está atado en mi cabeza a esa emoción? ¿Qué pensamiento generó esa preocupación? Tal vez lo que fue estresante fue la demanda laboral, pero en el fondo no fue la demanda laboral. La demanda laboral me causó preocupación, pero la preocupación viene porque yo en mi cabeza siento que no soy suficiente para nadie, porque así me hicieron sentir. Entonces no hay demanda laboral. Fue un pensamiento que generó ese evento. O me van a sacar del trabajo, o otro va a recibir reconocimiento, o no voy a ser ascendido. En términos laborales estoy hablando, pero esto se puede extrapolar a todas las partes de nuestra vida. Imagínense ejercitarnos este proceso en un matrimonio. ¿Cuántos problemas serían evitados? O con la comunicación con nuestros hijos. Distingo lo estresante, distingo los signos emocionales y físicos y distingo qué pensamiento está atado a esa emoción. Solo podemos cambiar algo cuando somos conscientes de ello. Cuando se reconoce el pensamiento es que entonces se hace vulnerable al cambio. Si me quedé en la emoción, no hay autogestión. Ahora, si logré identificar qué pensamiento generó esa emoción, ya, está en la conciencia y se vulnerabiliza hacia el cambio. Número 1, autoconocimiento. Número 2, reconocimiento emocional. Número 3, reflexión autodirigida. Bien, ya identifiqué el estresor, la emoción, el pensamiento. Ahora vamos a estudiar ese pensamiento. Vamos a estudiar consciente e intencionalmente de forma introspectiva este pensamiento y esta emoción. Vamos a cuestionar el pensamiento. Vamos a ver, ¿esto es que estoy pensando? ¿Esto es un hecho o esto es una suposición? Un 90% de los errores que cometemos en términos de comunicación es porque suponemos en vez de atarnos a los hechos. Esto que estoy pensando de no soy suficiente, ¿esto es verdad o esto es falso? ¿De dónde viene? ¿Cuándo fue la primera vez que lo sentí? ¿Cuándo se genera con más intensidad? Yo puedo tener un diario, algo en el celular que me ayude a cuestionar lo que estoy pensando, porque esa es la única forma de que vamos a poder dominarlo, cuestionando. Y muchas de las suposiciones caen y muchos de los estrés se nivelan cuando evidentemente llegamos a la conclusión racional de que esto que yo estoy pensando fue una idea que yo me hice en mi mente que no tiene ningún argumento válido. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan ese pensamiento? Esto es parte de la reflexión autodirigida. Y la que a mí personalmente más me gusta y la que más utilizo es a lo que yo le llamo una autorreflexión del control. Cuestiono el pensamiento y ahora podemos tener 3 tipos de controles sobre situaciones. Control directo sobre nuestras emociones, nuestra voluntad, sobre nuestra actitud. O podemos, ¿qué tipo de control tengo? ¿Tengo un control directo sobre esta situación o tengo un control indirecto? Puedo hacer cosas, pero no dependen absolutamente de mí. O realmente no tengo el control. No controlar lo que no puedo controlar. Cuando yo llego a esta realización de qué está en mi poder, qué está más o menos en mi poder y qué no está en mi poder, yo puedo bajar mis niveles de ansiedad, trayéndolo a la mente, trayéndolo a la conciencia. En la mayoría de las veces, de la única forma en que nosotros vamos a tener control de todas nuestras situaciones es en el control directo.
Y lo que no tiene control, entonces, ¿por qué nos aferramos al mismo? La reflexión nos ayuda a racionalizar la emoción. No vamos a racionalizar todas nuestras emociones, pero sí las que nos mantienen desregulados. Las emociones tienen su lugar, pero no estando por sobre la influencia de todos nuestros otros estados. Y por último, la acción racional. Enmienda tu error. Luego que yo sé quién soy, luego que pude reconocer el estrés, la emoción, el pensamiento, luego que lo cuestioné, entonces vamos a actuar racionalmente y no emocionalmente. Enmienda tu error. Pide disculpas por tu reacción. Pide más tiempo porque lo necesitas. Toma una sola cosa a la vez. Redirige tu identidad, es decir, realmente quién yo soy en base a qué yo estoy dándome a mí mismo valía personal. Enfrenta la verdad, hasta dónde puedo controlarlo. Cálmate antes de hablar. La autorregulación se desarrolla cada vez más que la usamos. La podemos automatizar en nuestro cerebro y podemos quitarle influencia a este gran poder instintivo que es tan agradable, pero que a veces puede traernos tantos errores. Entonces, primero, autoconocimiento. Segundo, reconocimiento emocional, consciente de mis emociones. 3, una reflexión autodirigida. Y 4, una acción racional. Estos son principios básicos de la autogestión. Y si podemos comenzar a hacerlo, vamos a ver las diferencias. Podemos comenzar a hacerlo antes de reaccionar. Vamos a ver las diferencias. Cuando identifiquemos que estamos desregulados. Ser capaz de gestionar a otros es una fortaleza. Pero ser capaz de gestionarse a sí mismo es el poder verdadero. Hay personas que no siempre, y esto es importante que lo diga con esta audiencia, no siempre van a poder gestionarse a sí mismos sin primero buscar ayuda para que les ayuden a autogestionarse. Hay veces que nuestro cerebro está tan impactado por el trauma, tan impactado por los procesos depresivos y ansiosos, que ya nuestro sistema racional es muy difícil de acceder a él. Podemos hacerlo, pero generalmente vamos a necesitar la ayuda de una segunda persona para hacerlo. Y eso también es autogestión, saber cuándo puedo identificar que necesito ayuda. ¿Dónde voy a causar un alto impacto? Pues en mi equipo, en mi hogar, en mis relaciones. Realmente seré un profesional de alto impacto si soy capaz de traer la razón por sobre la emoción. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de otra vez poder compartir con ustedes. Esto es un tema que, bueno, los temas que traigo aquí siempre han pasado por mí primero, es decir, me he podido ejercitar en ellos y por eso es el poder que tienen, por lo menos de ser capaz de autogestionarnos. Espero que hayan podido salir con herramientas muy prácticas y pues yo voy a estar aquí para algunas cuantas preguntas de ustedes y para compartir sus inquietudes. Gracias. Excelente, Camila, mucha participación en el chat de nuestros participantes, agradeciéndote, Camila, por todas esas informaciones de tan importante valor que has compartido con nosotros esta noche. Tenemos muchas preguntas y vamos a iniciar con la señora Perdomo, Camila, que nos explica que ella piensa que las circunstancias que han pasado en los últimos años con todo el tema del COVID, la han influenciado en cambio no favorable en ella. Y quiere saber cómo ella puede identificar si ha sido influenciada por esas circunstancias y también cómo puede gestionar salir de esa situación en la que se encuentra. Bien, excelente pregunta y la verdad que es la pregunta que da inicio, yo diría que a los resultados. Este proceso que yo acabo de comentar, pues es como hacer cualquier tipo de tarea y pasar toda esta información por este filtro va a ser muy bueno para usted.
La única forma de identificar de dónde vinieron pues todos estos cambios y de todos estos desajustes es detenerse a pensar en ellos a través del autoconocimiento, del reconocimiento emocional, de la reflexión autodirigida, de la acción racional. Pasar por estos filtros, pensar conscientemente sobre qué cosas fue que me detonaron, qué cosas están en mi control, qué cosas no están en mi control, cuándo necesito buscar ayuda para aprender a gestionarlos. De hecho, creo que voy a compartir con ustedes un esquema que llevé a cabo para pasar por este filtro diversas situaciones de nuestra vida y tal vez le puede ayudar a ustedes a ser mejores gestores de sí mismos. Excelente, muchas gracias Camila. Continuamos con las preguntas y nos dice el señor Pérez, ¿por qué es un rango de edad entre 20 y 64 años las personas más afectadas con estas situaciones emocionales? Pues yo le puedo decir mi hipótesis, no sabemos por qué exactamente son las más afectadas, pero ya a los 25 años uno va entrando en procesos de adultez, la vida se hace más complicada, las acciones externas, la ayuda externa se nos desvincula totalmente, ya en los procesos de adultez es donde vienen los procesos más significativos laboralmente hablando, los cambios de vida, donde nos despegamos del vínculo familiar, tenemos que emprender por nosotros mismos, donde experimentamos la mayor cantidad de fracasos, de errores, de proyecto de vida que tal vez a veces no sabemos dónde dirigirnos. Creo que esta es la etapa de eventos vitales más importantes de nuestra vida y por tanto desencadenan tanto paquete emocional. Excelente. Camila, tenemos muchas preguntas relacionadas a la ansiedad. En el ámbito laboral, en el ámbito personal, familiar. Tenemos muchas preguntas relacionadas a este tema y nos piden que si por favor podrías indicarnos cómo lidiar con la ansiedad. Pasando otra vez, vuelvo a los pasos. De hecho, lo quiero poner otra vez aquí porque yo sé que es mucha información y creo que podemos todos beneficiarnos de ella. Quiero detenerme aquí. ¿Cómo lidiar con la ansiedad? Primero, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son mis detonantes? ¿Cuáles son las cosas que a mí me generan estrés? ¿Qué de mi ambiente laboral me detona a mí como persona? ¿Cuáles son las diferencias que yo tengo en comparación con mis otros colaboradores? 2, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuál es mi estresor? ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el pensamiento que se hace? Esto es un proceso muy consciente y muy detenidamente podemos llegar a este punto donde podemos un día del entorno laboral que nos causó este burnout, traerlo por este filtro. ¿Cuáles son las demandas de mi jefe que yo estoy matando por cumplir, pero nunca voy a poder cumplir? Entonces el problema no está en mí, el problema está en la demanda que excede lo que yo puedo dar. Estos son momentos que se dan en el reconocimiento emocional. ¿De dónde vienen estos pensamientos? Y realmente, ¿hacia dónde puedo influirlos? ¿Cuál es este proceso de autorreflexión dirigida? Esos pensamientos, ¿cuáles son sus posiciones? ¿Cuáles son verdades que realmente pueden cambiar? ¿Cuáles son los hechos, los argumentos que sustentan este pensamiento ansioso? Y luego que me calmo y puedo reaccionar razonablemente, entonces llevarlo a la acción racional. Insisto, les voy a compartir, creo que aquí tienen una base de datos de todos los participantes, les voy a compartir este esquema donde ustedes pueden filtrar esta información. Y ojo, la ansiedad no se detiene por un día que hagamos esto. La ansiedad comienza a disminuir paulatinamente a medida que yo voy entrenando mi cerebro para la acción racional y para la autogestión. Si estamos demasiado desregulados, tenemos que asistir al proceso terapéutico, tenemos que asistir al proceso psiquiátrico para que nos ayude entonces a regularnos mucho más.
Excelente, Camila. Muchas gracias nuevamente por compartir esta información. Responde a muchas preguntas que tenemos en el chat. Camila, nos pregunta un participante, ¿qué tanto pueden afectar las emociones o el nivel de estrés en relación a la salud, específicamente con el tema de la tiroides? Bueno, generalmente las tiroides son grandes hormonas que generalmente o sea, causan desbalances hormonales que nos como que nos empujan un poquito más a los procesos. Y ellas a los procesos ansiosos, depresivos y demás. Si estamos pasando por procesos también de mucha desregulación emocional, es importante chequear la parte hormonal. Eso es importante, ir al médico y ver que todo eso esté en orden. Pero en términos físicos, fisiológicos, pues los procesos de ansiedad incrementan muy altamente los efectos cardiovasculares, producen mayores cantidades de infarto, bajan mucho el sistema inmunológico, nos hace muy vulnerables a las enfermedades. También generan muchas enfermedades neurodegenerativas, o sea, somos más propensos a desarrollar demencias si vivimos en un estado de desregulación emocional o a desarrollar problemas cardiovasculares o de infarto cerebral también. O sea que realmente la ansiedad es uno de los grandes catalizadores de nuestra salud física y es importante mantenerlo regulado en ese sentido. Excelente. Camila, nos pregunta un participante que cómo podemos mantener el cortisol a nuestro favor o cómo podemos, si es favorable, o sea, podemos decidir mantener ese nivel de cortisol o se da de manera espontánea. Hay personas, generalmente nuestro cerebro sabe cuándo emitir cortisol en diferentes partes del día y el cortisol en buenas cantidades es adecuado. Hay personas que genéticamente pudiesen estar predispuestas a emitir más cortisol de la cuenta. O sea que no pudiéramos, tal vez hay una media, pero hay personas que se pueden salir de la media. Para esas personas son más fáciles, por ejemplo, terminar en problemas con la ansiedad. ¿Cómo nosotros podemos regular el cortisol que está dentro de una media? Pues probablemente también pasándonos por el filtro de la autogestión, los pasos, técnicas cognitivas, procesos que nos ayuden a controlar este poder instintivo y automático de nuestro cerebro. Nosotros, cuando el estrés se va a desbordar o está desbordado, nuestro mismo sistema cerebral le dice, ok, todo va a estar bien. Estos son los argumentos, estas son las de donde te puedes aferrar para bajar tus niveles de cortisol. También hay medicamentos, incluso que son naturales, que nos ayudan. No tengo los nombres aquí, pero pueden preguntarle a su médico en ese sentido, que nos ayudan a regular el cortisol también. Excelente, muchas gracias. Camila, nos pregunta la señora Mejía, ¿cómo podemos manejar las dificultades para concentrarnos en un tema específico, ya que vivimos en un momento muy acelerado? ¿Y cuáles son las causas que pueden ocasionar la falta de concentración? La causa de la desconcentración, generalmente el estrés y los temas emocionales. Los temas emocionales nos desconectan lo cognitivo y por tanto nos hacen vulnerables. Sobre todo si esto vino de repente, el término de no poder focalizar. ¿Cómo incrementar la atención? Disminuyamos los aparatos electrónicos, la necesidad que nuestro cerebro tiene de buscar novedad. Concentrémonos más en el presente. Echemos fuera o pongamos a un lado tiempos fuera de la tecnología, tiempos fuera del trabajo. Si estamos haciendo algo, solo enfoquémonos en eso, en esa cosa. Terminemos una cosa antes de empezar otra. Son principios básicos del monotasking, el multitasking a toda forma. Tratar de ser más conscientes sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones, ir más despacio y así realmente puede incrementar la capacidad de atención que tenemos.
Camila, antes de hacer la última pregunta, tenemos muchos comentarios en el chat y uno de los comentarios que se han repetido es que por favor regreses lo más pronto posible. Así que ya tú sabes que el público te aclama y piden que Buenísimo, por claro que favor no te sí. tardes tanto. Nuestra última pregunta, Camila, de la noche, nos dice la señora Rojas, ¿cómo traigo primero la razón antes de la emoción? ¿Cómo reacciono primero con el razonamiento antes que con la emoción ante un evento o una situación X? Bien, primero tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestros límites. Es decir, qué tan mecha corta, como decimos en nuestro país, yo soy. Si yo sé que yo soy muy mecha corta y hay algo en el entorno que comienza a darme señales de que me voy a desbordar, debo de separarme. Debo de esperar un tiempo para la reacción. Ya yo estoy ahí preveyendo o precediendo la reacción emocional. Si yo me conozco y yo sé qué me detona, qué tipo de gente a mí me llega hasta la cabeza, si ya yo sé cuáles son las formas que yo tengo de reaccionar, cómo yo sé que el ambiente me está más o menos detonando, tengo que separarme, tengo que respirar, tengo que pensar racionalmente, tengo que tener dominio propio, tengo que ayudar a la emoción con acciones racionales. Si ya me desbordé, porque generalmente la reacción es instintiva y automática, y bueno, la verdad es que a veces no la podemos controlar, todo el mundo tiene, no es estrictamente autocontrolado y eso también está bien. Si ya me desbordé, vamos a emitir esa reacción racional que sabemos que existe. Olvidémonos del orgullo y llevemos a lo racional. Pedir perdón si hay que pedirlo, enmendar el error si hay que enmendarlo y como que apaciguar esa reacción emocional que tuvimos con la razón. Y pues eso también nos va a llevar a mejores resultados. Excelente, muchas gracias Camila, muchas gracias al público. Camila, dejo que te despidas. Continuamos con las últimas informaciones para despedir a nuestro público en la noche de hoy. Muchas gracias. Bye bye, un placer. Les solicitamos seguirnos en nuestras redes sociales, por favor, llenar la encuesta que van a recibir en el correo que registraron. Síganos en YouTube para que puedan ver este y otros webinarios en nuestro Instagram AFP Popular, para que estén al tanto de todas las informaciones relacionadas a los próximos eventos. Gracias a todos en nombre de AFP Popular y nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón.